¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a la unidad número 2, cuyo tema es Instrucciones, lenguajes de la computadora. Como vimos en la primera clase, vamos a dividir la computadora en determinados elementos, donde están la computadora propiamente dicha, que se trata específicamente del hardware de la misma. Por otro lado tenemos la evaluación de performance, lo que nos permite comparar una computadora con otra computadora o una computadora consigo misma luego de que se le introduce una mejora. Y por otro lado veíamos que teníamos todo lo referido al software de la computadora, donde habíamos planteado al principio que un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se compilaba y se convertía a un lenguaje que la computadora puede entender, pero al pasar al lenguaje de la máquina, que es en definitiva un código binario, en el medio se hace una traducción, una compilación a un lenguaje de assembly de la máquina, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Para esta unidad vamos a utilizar el libro Computer Organization and Design de Hardware and Software Interface, RISC-V Edition, y de este libro estos tópicos van a estar concentrados en el capítulo 2. Lo que vamos a ver hoy es una breve introducción. Vamos a ver qué son las operaciones en una computadora, cuáles son los operandos de dichas operaciones, cómo se representan las instrucciones en una computadora, los tipos de operaciones lógicas, instrucciones para la toma de decisiones, procedimientos y modos de direccionamiento. Como expliqué al principio en el gráfico simplificado de un sistema de cómputo, nosotros como usuarios estamos acostumbrados a trabajar con la computadora en la zona de programas o aplicaciones. Estas a su vez se ejecutan en un sistema operativo que el mismo necesita de ciertos drivers y dispositivos para comunicarse con el hardware, que a partir de ahora le vamos a empezar a llamar la microarquitectura. ¿Qué es esto? La arquitectura vista desde el punto de vista de un programador está definida por las instrucciones que puede ejecutar la máquina. ¿Qué son las instrucciones? Son la mínima operación, es una lista de mínimas operaciones que la computadora puede realizar. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Mientras que la microarquitectura es más bien vista desde el punto del hardware, donde aquí tenemos de qué manera está implementada esa lista de instrucciones en un hardware específico. Lo que apuntamos en esta materia es a poder comprender cómo, partiendo de un set de instrucciones, podemos armar nuestra propia microarquitectura, es decir, diseñar nuestro propio hardware para que el mismo pueda ejecutar las instrucciones de la lista que nosotros proponemos. Para poder programar una computadora se debe conocer su lenguaje. Las instrucciones son específicamente el lenguaje de la computadora, mientras que el set de instrucciones, la lista de instrucciones que la computadora puede ejecutar, es el vocabulario dentro de ese lenguaje. Entonces vamos a dar una definición y vamos a decir que el set de instrucciones y su implementación en hardware es la arquitectura de una computadora, es decir, de una computadora dada. Tomo una computadora y digo, ¿qué arquitectura tiene esta computadora? Me fijo qué set de instrucciones puede ejecutar y de qué forma está implementada esa solución en el hardware, y eso se llama la arquitectura de esa computadora en particular. Las instrucciones nos dan una lista de las operaciones que una computadora puede realizar, y a su vez también nos dice qué tipo de operandos estas instrucciones van a utilizar. El lenguaje assembly es una representación en formato simbólico
de dicha instrucción, dado que el lenguaje de máquina son ceros y unos que para los seres humanos son muy difíciles de comprender como tales. Por lo tanto, el lenguaje assembly no es más que una abstracción del lenguaje de máquina para poder conocer qué función cumple cada instrucción. Lo bueno que tiene aprender sobre un determinado set de instrucciones y la implementación de ese set de instrucciones en el hardware es que una vez que se comprende una arquitectura cualquiera, luego es más fácil comprender otras arquitecturas. Entonces, como dijimos, repasando, las instrucciones son los comandos al hardware de la computadora. El conjunto de instrucciones es el vocabulario de comandos que entiende una determinada arquitectura. El conjunto de instrucciones explota un concepto que es el concepto de programa almacenado creado por von Neumann hace muchos años. ¿Qué significa esto? Una instrucción puede realizar una sola tarea muy simple. Si nosotros lo que queremos es ejecutar un programa complejo, resolver una tarea compleja, lo que vamos a tener que hacer es colocar una serie de instrucciones una debajo de la otra y que esas instrucciones se vayan ejecutando en forma secuencial para resolver mi problema. A eso se le llama programa, a lo que nosotros comúnmente conocemos como programa. En el inicio de la historia de las computadoras no eran creadas de esta forma, sino que eran fabricadas para resolver un problema específico. Cuando apareció el concepto de programa almacenado, una computadora se volvió más versátil porque, dado un conjunto básico de instrucciones o set de instrucciones, la computadora puede resolver ahora problemas más complejos mezclando distintos tipos de instrucciones en distinto orden. Tanto las instrucciones como los datos de nuestro programa serán almacenados como números en una memoria, representados con valores lógicos que nosotros comúnmente conocemos como unos y ceros. A la hora de diseñar una computadora, el conjunto de instrucciones es uno de los aspectos de diseño más importantes, porque en definitiva me dice qué es lo que va a poder hacer y qué no dicha computadora. La importancia de una buena selección de este set de instrucciones o conjunto de instrucciones radica en que afecta directamente al desempeño de la máquina, porque tanto la cantidad de instrucciones como la calidad de instrucciones va a repercutir directamente en la microarquitectura, es decir, en la implementación en hardware, y esto va a repercutir directamente en la performance de los programas que se escriban utilizando ese set de instrucciones. A ese set de instrucciones comúnmente se lo conoce como ISA también, o por las siglas en inglés, Instruction Set Architecture. Veamos ahora algunos fundamentos necesarios para construir un microprocesador de la nada. En primer lugar, necesitamos un repertorio de operaciones. Tenemos que determinar cuáles y cuántas son las operaciones que le vamos a proporcionar al programador para que programe dicha máquina. Luego tenemos que determinar con qué tipos de datos van a operar esas instrucciones. Y cuando decimos tipos de datos, decimos si van a ser enteros, si van a ser con signos sin signos, si van a ser números de punto flotante, números que representan o no algún estándar de punto flotante, etc. Luego tenemos que definir el formato de la instrucción. Cuántos bits va a tener la instrucción, cuántas direcciones se van a poder direccionar en la instrucción, cuál va a ser el tamaño de los distintos campos que van a representar distintas cosas, como por ejemplo de qué instrucción se trata, qué registros toca, qué valores inmediatos o constantes puedo tener dentro de la instrucción, etc. También tenemos que definir la cantidad de registros que va a tener nuestra CPU. Los registros son lugares de almacenamiento que pueden guardar de forma temporal un valor para que el procesador pueda efectuar alguna operación. Estos, a diferencia de la memoria, se encuentran dentro del procesador.
cuántos registros le ponga yo a mi computadora y de qué tamaño va a repercutir directamente en el formato que va a tener la instrucción, tanto como en la cantidad de hardware que se va a utilizar para eso. Y por último está el direccionamiento, el cual es el modo o modos por los cuales las direcciones de un operando son especificadas. Hennessy y Patterson plantearon 4 principios de diseño básicos para poder construir una computadora, siempre pensando, por supuesto, en optimizar al máximo los recursos. El primero es que la simplicidad favorece la regularidad. Cuanto más simple sea mi set de instrucciones, más regular lo voy a poder hacer y voy a poder compartir cosas entre distintas instrucciones para acelerar la máquina final. Cuanto más pequeño es más rápido, y esto es así porque cuanto más chiquito es el hardware, menos retardos tiene, menos lugar ocupa, menos consume, por lo tanto puede funcionar más rápido. Buenos diseños demandan buenos compromisos, es decir, para poder obtener buenos resultados en el diseño de mi máquina, tengo que ser consciente de que voy a tener que comprometer ciertos requisitos, voy a tener que dejar funcionalidades afuera, etc. Y por último, el punto 4 es hacer el caso común más rápido. ¿Qué significa esto? Aquella pieza de hardware que más se utiliza en la computadora, voy a tratar de hacerla la más rápida de toda la computadora, porque en definitiva va a ser la que me va a determinar la velocidad final de todo el conjunto. Bien, dada esta introducción, vamos a ver ahora qué son las operaciones en una computadora. Las operaciones son aquellas que trabajan sobre operandos y que realizan algún tipo de cuenta o cálculo. La primera clase de operaciones que se debe incluir en una computadora son las operaciones aritméticas. Y esto es así porque una computadora se fabrica esencialmente con 2 funciones, que son sacar cuentas y meter y sacar información de dicha computadora. Entonces, basándonos en el principio de que la simplicidad favorece la regularidad, vamos a establecer que todas las operaciones aritméticas requieren de 3 operandos, 2 operandos fuentes y 1 operando destino. Esto lo vamos a poner como requerimiento. Esto nos va a permitir que sea más fácil de codificar y más fácil de manejar en el hardware, porque las instrucciones van a compartir piezas de hardware y van a compartir lugares dentro de los campos de la instrucción. Supongamos que tenemos este código de alto nivel donde lo que quiero hacer es sumar el valor de B al valor de C y almacenarlo en A. ¿Cómo sería un código assembly de una máquina cualquiera, o cuál podría ser un código assembly de una máquina cualquiera? Puedo decir que, bueno, lo voy a dividir en varias partes, que son los operandos y el mnemotécnico. El mnemotécnico indica qué tipo de operación se trata, mientras que los operandos me dicen con qué datos va a trabajar esa instrucción. Si lo que tenía que hacer era sumar B más C, este mnemotécnico puede representar: voy a hacer una suma cuyo resultado se va a almacenar en A y cuyos operandos son B y C. Si lo que quiero es entender qué representan estos operandos dentro de un procesador, tenemos que en un código de alto nivel A, B y C pueden ser distintas cosas. A, por ejemplo, puede ser una variable, mientras que B y C puede ser una variable o una constante en un lenguaje de alto nivel. Pero en Assembly, A, B y C pueden representar registros, ¿sí?, que es en definitiva los lugares de almacenamiento que tiene el procesador, o pueden representar también una constante. Las variables conceptualmente dentro del lenguaje Assembly no existen. Si lo que quiero hacer ahora es obtener una resta, fíjense que cambiando solamente el mnemotécnico ya puedo representar una resta dentro de mi código assembly, reemplazando el mnemotécnico add
por el mnemotécnico sub, ya tengo una resta representada en este código assembly. Si ahora lo que quiero es ejecutar códigos de alto nivel un poco más complejos, tengo por ejemplo este código que suma b más c y luego le resta d y el resultado de esto lo almacena en a. Lo que voy a tener que hacer es utilizar algún lugar de almacenamiento temporal que me permita partir este código de alto nivel en instrucciones más simples que ejecuten todo esto, pero que no pueden ejecutarse de una. ¿Por qué? Porque este código tiene 4 operandos. Tiene un operando de destino y tiene 3 operandos fuente. Por lo tanto, para poder realizar esta cuenta, lo primero que voy a hacer es la primera parte, que es sumar b más c, y lo voy a almacenar en algún lugar, en este caso t. Y luego lo que voy a hacer es, como esto ahora está en t, a t le voy a restar d utilizando la instrucción de resta. Esta es la forma en la que se realizan instrucciones más complejas cuando uno tiene un set de instrucciones muy limitado. Bien, el principio de diseño 2 me dice que más pequeño es más rápido. Todos los procesadores RISC y por lo tanto RISC-V quiere decir que son procesadores de un conjunto de instrucciones reducidas, es decir, que tienen pocas instrucciones en contraparte a los procesadores CISC, que son Complex Instruction Set Architecture, que tienen muchas instrucciones y muchas veces más complejo, con cantidad de operandos variables, con funcionalidades más avanzadas. El procesador RISC, por tener menor cantidad de instrucciones, va a ser mucho más simple y estas instrucciones van a ser de uso común. Por lo tanto, como expliqué en el ejemplo anterior, si quiero realizar una operación complicada voy a tener que combinar varias de esas operaciones simples. Esto me permite que el hardware para decodificar y ejecutar las instrucciones sea más simple, más pequeño y más rápido. Bien, vamos a ver ahora de dónde pueden venir los distintos operandos de hardware. Una computadora necesita una ubicación física de donde recuperar los datos que están almacenados de forma binaria. Una computadora puede recuperar esos datos de los registros, de la memoria, o pueden ser constantes, también llamadas inmediato, que vamos a ver que están embebidos dentro de la misma instrucción. Los registros, o comúnmente llamado banco de registros. Los registros se utilizan principalmente porque las memorias son lentas de acceder y generalmente están ubicadas en la parte exterior del procesador, no forman parte del procesador. La mayoría de las arquitecturas contienen un conjunto de registros pequeño, y esto es así porque según la cantidad de registros que se dispongan, vamos a necesitar una cierta cantidad de bits para direccionar esos registros. Por otro lado, los registros se implementan utilizando memorias estáticas para que sean más rápidos y también ocupan más área que una memoria de tipo dinámica, como las que se utilizan de forma externa al procesador. RISC-V tiene un total de 32 registros de 64 bits. Decimos que RISC-V es una arquitectura de 64 bits porque opera con datos, direcciones y algunas instrucciones de 64 bits. Vamos a hacer un breve repaso sobre los tamaños y de qué forma nos vamos a referir a dichos tamaños según la cantidad de bits que tenga. Como ya es conocido, cuando tenemos un conjunto de 8 bits, a ese conjunto le llamamos byte. Si tenemos un conjunto de 32 bits, le vamos a llamar word o palabra. Si tenemos un conjunto de 16 bits, le vamos a llamar half word o media palabra. Y si tenemos un conjunto de 64 bits, le vamos a llamar double word o doble palabra.
En el assembly de MIPS se puede utilizar cualquier tipo de representación que uno desee, pero generalmente un registro se representa con una letra X adelante de un número, cuyo número representa alguno de los registros desde el 0 hasta el 31. Hay un registro especial que es el registro 0, el cual contiene un valor constante, por lo tanto no es un registro, sino que es un simple cableado lógico que representa un 0. Si intento escribir este registro no va a hacer nada y cada vez que lo lea me va a indicar 0. Mientras tanto, los otros registros desde el 1 al 31 pueden ser utilizados para la programación. Entonces, por ejemplo, los códigos que teníamos en los ejemplos anteriores, lo que se hace es al código de alto nivel asignarle uno de los registros y de esta manera reemplazar en la representación de assembly del microprocesador lo que antes eran valores de variables o constantes por las por los nombres de los registros. En este caso asumimos que x1 va a tener el valor de A, x2 el de B y x3 el de C, por lo tanto el código assembly para esta instrucción quedaría como add x1, x2, x3. Mientras que para el código más complejo que incluía el uso de dos instrucciones, hacemos lo mismo, asignamos registros a cada uno de los valores en el código de alto nivel, pero acá aparece el registro x5 que no está listado acá, ¿sí? Es decir, el compilador no necesita listar este registro porque es un registro de uso temporal que lo va a agregar solo el compilador cuando se dé cuenta que esta instrucción la tiene que dividir en más de una instrucción del procesador. Por otra parte tenemos la memoria. En la memoria hay mucha mayor capacidad que en los registros. 32 registros de 64 bits no sirven para ejecutar la mayoría de los programas que se ejecutan en un procesador. Como la memoria es mucho más grande, puede contener muchos más datos y cuando uno necesita operar sobre esos datos, lo que hace es los trae hacia los registros, opera con los registros y luego vuelve a devolver los valores a la memoria con los resultados. Usando una combinación de registros y memoria, un programa puede tener un acceso a una gran cantidad de datos con mayor rapidez. Vamos a hablar ahora de cómo se direccionan las memorias dependiendo del ancho que tengan los datos en esa memoria. Si una memoria se direcciona a palabra, generalmente decimos que la palabra tiene una dirección, como se muestra aquí en la columna, donde cada vez que yo incremento de a 1 la dirección, me estoy moviendo dentro de una palabra. Entonces, supongamos el siguiente caso. Tenemos que hacer una lectura de la memoria. Cuando decimos lectura de la memoria, significa buscar un dato en la memoria de datos del procesador que está en una determinada dirección que el programa conoce y traerlo internamente hacia el procesador y guardarlo en un registro. Las instrucciones que hacen este tipo de operaciones se llaman load. Si lo que quiero hacer es cargar una palabra, es decir, 32 bits desde la memoria, lo que hago es un load word. Entonces, por ejemplo, si quiero guardar una palabra de datos de la dirección de memoria 1 en el registro x3, lo que tengo que hacer en primer lugar es calcular la dirección de memoria. ¿Cómo se calcula la dirección de memoria? En la arquitectura RISC-V, utilizando dos valores. Un registro base, que este registro puede ser el registro x0 o puede ser cualquier otro registro que tenga un valor distinto de 0, y a ese registro base le voy a sumar un offset. Cualquier registro puede contener la dirección base. Entonces, el mnemotécnico de load word es LW
y el código assembly queda como LWX3, que es el registro de destino donde se va a guardar el dato leído, coma 1 y entre paréntesis el registro base que representa en este caso el registro X0. La suma de estos dos valores, es decir, de 1 más lo que hay en X0, que es 0, me da 1 y forma la dirección de memoria 1, que es el dato que quiero acceder. Con la escritura sucede algo similar, solamente cambia el mnemotécnico. Entonces, por ejemplo, si ahora quiero guardar el valor que está en la dirección X4, que está en el registro X4, en la dirección de memoria 7, lo que tengo que hacer es buscar la dirección, poniendo, por ejemplo, 7 más 0, y este código assembly representa que X4 se va a guardar en la dirección de memoria 7, que es la que he calculado acá. Pero como habíamos visto recién, los procesadores generalmente utilizan palabras, medias palabras, bytes y también doble palabra. Entonces, como los procesadores pueden utilizar datos de a bytes, lo más común es que el procesador en realidad pueda acceder a la memoria de a bytes. Cuando uno está direccionando una memoria que está dirigida a palabra, por cada uno que se incremente en la dirección, estoy accediendo a 32 bits de forma simultánea. En el caso de que la memoria esté direccionada a byte, lo cual es lo más común dentro de un procesador, cada palabra contiene 4 bytes. Por lo tanto, cuando quiero direccionar a una palabra, cada byte va a tener su propia dirección y voy a tener que ir incrementando de a 4 para ir accediendo a la palabra completa. Con las doble palabras pasa algo similar y vamos a ver ahora un ejemplo. La dirección de una doble palabra tiene que ser multiplicada por 8 para poder obtener la dirección del primer byte de dicha doble palabra. Vamos a verlo con un ejemplo. Necesito leer una doble palabra de dato de la segunda posición de memoria y almacenarla en X3. Si es la segunda posición de la memoria, quiere decir que esa doble palabra tiene como dirección el valor 1. Pero como en RISC-V el direccionamiento es de a bytes, lo que vamos a tener que hacer es calcular cuál es la dirección del byte que corresponde a la palabra almacenada en la segunda posición de la memoria, que como dijimos, dicha palabra tiene como dirección el valor 1. Para hacer esto, lo que hago es, conociendo la dirección de la palabra, de la doble palabra, perdón, en este caso, a esa dirección la multiplico por 8. Esto es así porque cada doble palabra está formada por 8 bytes. Entonces, 8 por 1 me da la dirección de la primer doble palabra, de la segunda, perdón, doble palabra almacenada en la memoria. Bien, hasta aquí hemos visto que la forma de calcular la dirección es a través de un offset más un registro de base. Pero esta no es la única forma. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero direccionando a una palabra, es decir, a 32 bits, y vamos a ver dos posibles implementaciones o dos posibles soluciones. Queremos almacenar una palabra que se encuentra en el registro X1 en la posición 3 de la memoria de datos. Si se trata de la posición 3 de la memoria de datos, entonces quiere decir que la dirección de dicha posición es el número 2, la dirección de la palabra. Como cada palabra contiene 4 bytes, lo que voy a hacer es a esa dirección
de la palabra, multiplicarla por 4, dándome una dirección del primer byte de esa palabra de 8. La primera solución sería colocar, como venimos haciendo hasta ahora, el registro X0 entre paréntesis y el 8 como base desde afuera. Aquí lo que estamos haciendo es guardar el valor de X1 en la dirección 8 de la memoria. Otra forma de hacer esto mismo es almacenando la dirección 8 en algún registro distinto de X0. Esta instrucción que está acá, ADI, me permite guardar la suma de lo que hay en un registro más un valor que coloco acá, valor inmediato, en otro registro. Entonces acá sumo 0 más 8 y lo almaceno en X9. Luego, en vez de utilizar esta instrucción, puedo utilizar esta instrucción para almacenar el valor de X1 en 8, puesto que en el registro X9 almacené previamente el valor 8. Si yo quisiera leer la siguiente posición de la memoria, al registro X9 lo incremento en 4 y ya tengo directamente en X9 apuntando a la siguiente dirección de la memoria, que en este caso sería 12. Esto es muy útil cuando uno lo que quiere hacer es realizar un escaneo o una lectura de varios valores consecutivos dentro de una memoria. Supónganse que queremos almacenar en X1 la suma de los 4 primeros double words de la memoria de datos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, necesito un registro X1 limpio, es decir, que tenga valor 0. Para eso lo que puedo hacer es sumar el registro 0 más 0 y almacenarlo en X1. Y luego limpiar otro registro o inicializarlo con algún valor, en este caso 0, el cual lo voy a utilizar como índice. De la misma forma que nosotros en un lenguaje de alto nivel utilizamos una variable como índice, aquí vamos a utilizar un registro como índice. Luego vamos a colocar una estructura, que más adelante vamos a ver de qué tipo de estructura se trata, que me va a permitir repetir 4 veces esto que está acá adentro. Y esto que está acá adentro es leer de la dirección 0 más el índice el doble dato que hay en esa dirección y guardarlo en X3. Una vez que ese dato está en X3, lo voy a sumar a X1, que en la primera pasada de este bucle va a tener 0. En la segunda pasada va a tener el primer valor leído de la primera posición y así sucesivamente. Luego de realizar la suma, incremento el índice, lo cual me deja preparado esta dirección base, este índice, para poder leer el valor que sigue en la memoria. Como les dije previamente, a esta instrucción se la llama suma inmediata. Bien, dijimos que una palabra o doble palabra o media palabra estaba conformada por una cierta cantidad de bytes. Cuando uno ordena los bytes en la memoria, puede hacerlo de dos maneras. Puede ordenar, colocar el byte más significativo primero y luego los que siguen, el byte menos significativo al final, o al revés, es decir, colocando el byte menos significativo primero, luego el que sigue, así hasta llegar al final y colocar el más significativo. Este tipo de ordenamientos tienen el nombre de Little Endian o Big Endian. Y los podemos representar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un número que tiene 4 bytes que representan algún valor, si el byte menos significativo está primero, luego le sigue el segundo, luego el tercero, a este tipo de codificación le llamamos Big Endian. Mientras que si
los bytes se ordenan desde el menos significativo a la derecha hacia el más significativo a la izquierda, lo cual es lo más intuitivo, se llama Little Endian. RISC-V utiliza Little Endian como modo de ordenar los bytes. Bien, vimos hasta ahora algunos ejemplos con las instrucciones load, double word, load word, store, double word y store word, y vimos que en dichas instrucciones, así como también en la instrucción ADI, se hace uso de valores que son constantes o inmediatos. Dichos valores se llaman así porque están disponibles inmediatamente en la instrucción. Eso quiere decir que ese operando viene embebido en la instrucción y no es necesario ir a buscarlo ni a un registro ni a una memoria. Este valor es un número en complemento a 2 de una cierta cantidad de bits que ya vamos a ver de qué depende la cantidad de bits que tiene este valor inmediato. Sí les puedo adelantar que no puede ser de 32 bits porque al venir embebido dentro de la instrucción tiene otros campos distintos que ocupan lugar y me queda una cierta cantidad de bits para generar dichos valores inmediatos. Un código de alto nivel, por ejemplo, de la instrucción ADI podría ser en A, quiero almacenar el valor de A más 4, y si digo que el registro X1 es A, ADI X1, X1, 4 representaría este código de alto nivel en un assembly de RISC-V. Bien, ¿qué pasó hasta ahora con los principios de diseño? Si yo tengo múltiples formatos de instrucciones, me agrega cierta flexibilidad. Por ejemplo, la instrucción de suma o de resta utilizan siempre 3 registros para los operandos, mientras que las instrucciones de load y store y ADI utilizan siempre 2 registros para los operandos y un tercer operando que es una constante. De esta forma, como las instrucciones comparten una cierta estructura en cuanto a cantidad de operandos, el formato de instrucciones se mantiene pequeño, porque cuanto menos formatos de instrucciones tenga, más fácil será hacer que mi procesador sea regularidad. Esto nos adhiere a los 2 principios de diseño que dicen que la simplicidad favorece la regularidad y que pequeño es más rápido. Bien, vamos a cortar aquí este video y vamos a continuar en otro video con la segunda parte de esta teoría.